Amén. Dios bendiga. Buenas noches para los que están de noche. Buenos días para los que están de día. Buenas tardes para los que están en la tarde. Bueno, hermanos y amigos que ven este programa cada día, ¿verdad? Que voy en onda. Muchas gracias. Agradezco a todos los que oran por mí. Los que no oran por mí, bueno, comiencen a orar por mí. Amén. Soy Jacqueline King y estoy aquí con otro programa para la gloria del Señor, un nuevo mensaje. La Biblia dice: de gracia recibiste, ¿verdad? Gratis. La salvación es gratis, hermanos, pero cuando ponemos un pero, hermano, es porque algo hay, ¿verdad? La salvación es gratis, hermano, de dinero. Amén. La salvación que Cristo nos da, la salvación que Jesucristo, nuestro amado, nos da, nos ofrece, es gratis. O sea, usted solamente tiene que arrepentirse de sus pecados. Decirle: Señor, aquí estoy. Yo reconozco que soy pecador, que necesito que tú perdones mis pecados. Yo quiero estar contigo en el cielo. La Biblia dice: si tú escuchas hoy la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Muchas personas endurecen sus corazones. Cuando tú le dices: mira, Cristo te ama, quiere salvarte, ellos se ponen duros y dicen: no, eso no es para mí. Oigan eso, los jóvenes, muchos jóvenes que yo le he predicado, yo le he dicho, ¿verdad?, el mensaje del Señor. Y muchos de ellos, ¿ustedes saben lo que me dijeron? Muchos de ellos: eso es para los viejos. Yo estoy muy joven y yo tengo que gozar la vida. Dicen los jóvenes. Pero cuando le predico a los viejos, ¿verdad? Cuando le he predicado a unos cuantos viejos ahí, unos ancianos, personas mayores de edad. Lo que pasa es que uno dice viejo, ¿verdad? Porque ya es como algo que se habla mucho, se dice mucho. Entonces muchas veces uno, ¿verdad?, lo dice así sin pensar, se le sale. Los ancianos, personas mayores, uno le predica y ellos dicen: ay, hombre, no, mira, eso de convertirse, que Cristo te ama, mira, eso es para los jóvenes. Los ancianos dicen: eso es para los jóvenes. Eso es para los jóvenes. Ya yo estoy viejo. ¿Qué yo le voy a entregar a Cristo? Dime. Le voy a entregar la cáscara ya que me queda. Oigan eso. Miren, la Biblia dice que Cristo murió por todo el mundo. Ahí están los bebés, niños, adolescentes, adultos. Ahí están los ancianos. O sea, cuando Cristo murió, dio su vida, Él no dijo: yo voy a morir para que los que son de cierta edad se salven y los demás se pierdan. No, Señor, Él no dijo eso. Bueno, entonces la salvación es para todos, ¿ok? Y de todas las razas. Eso es aquí que hacemos diferencia de gente, ¿verdad? Diferencias sociales, diferencias de raza, etcétera, etcétera. Para Dios todos somos igualitos, todos. Para Dios no hay grande ni pequeño, no hay nada de eso. Para Dios están los salvos y los que no son salvos. Pero no son salvos porque Dios no quiere salvarlos, no, porque ellos deciden. La salvación es una cosa de decisión. Si usted quiere o si usted no quiere. El problema es que cuando tú dices: yo no quiero a Cristo,
Oye, en automático tú le estás diciendo a los demonios y al diablo que tú quieres al diablo y a los demonios. Y que tú quieres el lago de fuego, que tú quieres el infierno. Cuando tú le dices a Jesucristo que no, o si le dices que sí, pero es un sí a media, un sí mediocre. Eso no vale. Un sí para Dios tiene que ser entero. Tú tienes que tener los dos pies dentro del Evangelio, dentro de Jesucristo. No puedes estar de que con un pie con Dios, ¿verdad? Dios es luz, no hay tinieblas en Él. ¿Cómo tú crees que tú vas a estar con Dios y las tinieblas al mismo tiempo? El Señor habló clarísimo. O eres 100% para Dios, o eres 100% para el mundo. Aquí no hay cosa neutra, de que en el medio, o más o menos, vamos a ver, quizá puede ser, tal vez. No, aquí es entero, hermano. Con todas tus debilidades, fracasos, con todos tus problemas espirituales, físicos, ¿verdad? De salud, de dinero, lo que sea, familiares, pero en Cristo, ¿ok? Porque la Biblia dice que la hierba del campo, el Señor la pone muy linda, ¿verdad? Muy linda, pero esa hierba, dice la Biblia en Isaías 40, que cuando el viento de Dios sopla en ella, esa hierba, ¿qué pasa? Se marchita, se pone madura, ¿verdad? Se pone de un color que ya no es verde, un amarillo pálido ahí, ¿verdad? Un amarillo que creo que está llamando de muerte. Y se acabó la vida ahí, de esa hierba. Muy linda ayer la vi, pero hoy ya está seca y se muere. Así es la vida del hombre. Hoy estamos muy lindos, muy qué sé yo qué, pero dentro de 5 minutos, 10 minutos ya no estamos. Oiga eso. Así es la vida. Bueno, les habla Jacqueline King. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y conmigo también, con mi hija, con mi esposo, mis hermanos, mi papá, mi familia. Que Dios tenga misericordia. Amén. Entonces, quiero hablar de algo que en la iglesia se está hablando demasiado y muchas veces se habla muy distorsionado. Yo canto para Dios, ¿verdad? He ido a varios países a cantar la gloria del Señor. He ido a muchas iglesias, eventos cristianos, a cantar y a otros también llevar la palabra de Dios, a predicar la palabra del Señor. Y hay un tema que habla, que critica a los cantantes a nivel económico. Este mensaje se titula: ¿pueden los cristianos cobrar para hacer una actividad cristiana? ¿Pueden los cristianos cobrar entrada, hacer eventos que las personas tienen que pagar un ticket, ¿verdad? Un boleto, como se dice en español, un boleto, pero ya el ticket está muy familiarizado con nosotros los dominicanos en la República Dominicana. Amén. Bueno, ¿ustedes creen? Me gustaría saber la opinión de ustedes, los que ven este programa. Me gustaría que ustedes dejaran en los comentarios si ustedes están de acuerdo que los evangélicos, que los cristianos que van a hablar de Dios, que van a alabar a Dios, ¿verdad? Con música en vivo o con la música enlatada, como digo yo, la música que se le llama playback o pista base musical, ¿verdad? Tú la llevas en el teléfono y te conectan el teléfono con el mixer o consola, amplificador,
y la música sale por las bocinas o los altos parlantes. ¿Ustedes creen que los cristianos pueden organizar eventos, ¿cómo se dice? Congresos, convenciones, campamentos, ¿qué más? No sé, muchas actividades que se hacen, pero que cuando usted va a entrar al lugar, usted tiene que pagar un ticket, un boleto. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y les hablo una hermana, ¿verdad? Yo canto para Dios, le dije. He predicado en muchas iglesias. Pero vamos a ver cómo Dios me da sabiduría para hablar de este tema. ¿Pueden los cristianos cobrar entrada cuando organizan un evento? Cual sea, el que sea, una campaña, lo que sea. Vamos a ver. La Biblia dice de gracias, o sea, de gratis. Gracia, un favor que Dios nos ha hecho, que es inmerecido. Tú no lo merecías, ni yo tampoco, nadie lo merece. La Biblia dice que Dios sometió a toda la raza humana, toda. Los que nacieron, los que están naciendo ahora, los que van a nacer en un futuro, hasta que no se explote la tierra, porque la tierra el Señor la va a explotar. Primero destruyó la raza humana con un diluvio de 40 días, 40 noches, y después de un año y algo fue que pudieron salir de esa arca, que el agua, ¿verdad?, se puso en su sitio. La tierra ahora el Señor la va a explotar, va a desaparecer, y Dios va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Pero ese no es el tema que yo quiero hablar ahora. Yo quiero hablar por gracia, ¿verdad? Nosotros recibimos el Evangelio, lo recibimos gratis. Jesucristo vino del cielo, nació como nosotros, se crió como nosotros, inició su ministerio, se bautizó, ¿verdad? Inició su ministerio predicando arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, ¿verdad? El que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. O sea, todo eso uno lo hace como aceptando a Cristo como tu Salvador, arrepintiendo de tu pecado, el Señor te perdona. Amén. Eso es gratis. El Señor no te dijo, hijo mío, dame tu vida, dame tu corazón, pero tú tienes que darme dinero también. No. Hijo mío, ven a mí, que yo te llevo para el cielo, para que vivas conmigo, pero tú tienes que pagar tanto. El Señor dijo, el Señor nunca dijo, tú tienes que dar una ofrenda tampoco. Él no dijo, tú tienes que dar diezmo para tú poder ser salvo, para Él perdonarte tus pecados y llevarte al cielo. Para hacerte un milagro de sanidad, para resolverte un problema. Jesucristo no te pide dinero. Nunca pidió dinero en la Biblia. Amén. Bueno, entonces, nosotros somos salvados por gracia. Un favor que no merecemos, de un favor que Dios nos está haciendo a través de su Hijo Jesucristo, salvarnos solamente con nosotros decir, Jesús, perdona mis pecados, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, sálvame, papá. Amén. Pero el Señor nunca dijo, dame dinero para yo salvarte, muchachos. Usted se imagina, el Señor pidiéndonos dinero a nosotros para salvarnos, o para hacer un milagro, o para responderte una oración. Estuviéramos fritos ya. Entonces dice la Biblia que por gracia somos salvos. Nosotros recibimos por gracia, recibimos gratuitamente la salvación, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Lo hemos recibido gratis, y gratis, ¿verdad? Tenemos que llevar la palabra de Dios. Gratis. Ok. Muchos predicadores dicen que no se puede cobrar por tú hacer una predicación. Miren, hermanos, déjame ver lo que yo escribí aquí. Muchos pastores dicen, muchos predicadores, etcétera, muchas personas, ¿verdad?, con su opinión particular,
dicen que los cristianos no deberían cobrar por una predicación, un concierto, o por ir a cantar a algún lugar, por hacer milagros, una oración, resucitar muertos, ni por ganar almas para el Señor. Ustedes pueden leer en sus casas Mateo capítulo 10, del versículo 7 al 10. También esa lectura de Mateo 10 se encuentra también en Lucas 10, del versículo 3 al 12. Ahí nos dice que Cristo envió a sus discípulos a predicar. Le digo, mire, vayan a predicar de 2 en 2, casa por casa. Oigan bien, vayan a predicar de 2 en 2, casa por casa. Cuando ustedes vayan a predicar, como le digo, no solamente hablen la palabra, no solamente prediquen. Si hay enfermos, sanen los enfermos, ¿verdad? Si hay leprosos, limpien los leprosos, ¿verdad? Con oración, reprendiendo todo espíritu de enfermedad en esa casa donde ustedes van a ir. Resuciten muertos, si hay un muerto allá adentro. Reprendan los demonios, dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? En este pasaje se ve que Cristo los envió para ir a pie. Quiero que ustedes me oigan bien. Para ir a pie, ¿verdad? Están en un vecindario, están en un barrio, están en una urbanización. Vamos a decir de varias calles. Y hay más o menos 20 casas, ¿verdad? Él envió a 70 de ellos. O sea, que de 70 podemos decir que 35 se hicieron un grupo de 35 personas, ¿verdad? Porque si nos vamos de 2 en 2 a 35 casas, ya son 70. Son 70 personas, etcétera, etcétera. Bueno, sí, son un grupo de 70. La cosa es que cuando el Señor los envió, ellos no fueron en carro a predicar. Ni siquiera fueron en camellos ni burros. No fueron en caballo o una, ¿cómo se llama? Carroza. Ellos no fueron en eso, ellos fueron a pies. ¿Ok? Y el Señor los mandó y ellos fueron a pie. Quizás, vamos a decir quizás, un par de ellos se fueron en burro. Pero la cosa que yo quiero decir es que si fueron a pie o en burro o en caballo, ellos no tuvieron ningún gasto. ¿Ok? Incluso Cristo le dijo a ellos, miren, no lleven ropa, no lleven zapatos, no lleven nada, no lleven comida tampoco. Yo creo, bueno, agua yo no sé, porque no lo dice. Pero el Señor le dijo, no lleven nada de estas cosas, ¿ok? Porque el obrero, dice en Mateo 10:10, el obrero es digno de su alimento. No lleven alimento, no lleven ropa, no lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento. Oigan bien, ¿quién fue que comenzó con eso? Fue Jesucristo. Porque yo me imagino que cuando el Señor les dijo a ellos, vayan a predicar la palabra de 2 en 2, de seguro que muchos de ellos pensaron, bueno, voy a prepararme una buena mochila, una buena bolsa, ¿verdad? Y una cartera grande, y ahí voy a meter frutas, voy a preparar algo, de verdad, meto mi arrocito con habichuela, mi pescadito, una carnita, me llevo una buena jarra de agua y nos vamos a predicar. Pero ¿qué pasa? Que el Señor le puso un desafío. No me lleven nada, dijo el Señor.
porque el obrero, o sea, lo que ustedes van a hacer es una obra para el reino de Dios, ganar almas para el Señor. Entonces, usted como obrero, que yo lo envío, dice Cristo, usted es digno, ¿verdad?, de su alimento. Eso lo dice Mateo 10:10. En Mateo 10, del 11 al 13, dice: a la casa que os permitan entrar para predicar, dice, la paz que ustedes tienen en sus corazones, esa paz se quedará en esa casa si te abren la puerta ahí en esa casa y aceptan la palabra de Dios, aunque no se conviertan, pero ellos dicen, sí, ven, entra, queremos escuchar la palabra de Dios. Entonces esa paz que los discípulos tenían se quedaba en esa casa, ¿ok? Entonces dice, vuestra paz quedará allí, posad. Quédense en esa casa, siéntense, entren ahí, ¿verdad? Quédense ahí en esa casa. Si en esa casa le dan alimento, coman. Si en esa casa le dan ropa, tomen esa ropa. Si en esa casa le dan agua, le dan alimento, le dan ropa, le dan lo que quieran, una ofrenda de dinero, lo que sea que le den en esa casa, cójanlo y denle las gracias, ¿verdad? La paz de ustedes se va a quedar en esa casa. Dice, coman y beban lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Primero dice en Mateo 10, el obrero es digno de su alimento, y en Lucas 10, del 5 al 7, añade, el obrero es digno de su salario. ¿Ok? Vemos en Lucas 22, versos 35 y 36, que él les preguntó así. Una vez que los discípulos, ¿verdad?, hicieron una pregunta a Cristo, y Cristo le responde, ven acá, cuando yo los envié a ustedes de 2 en 2 a predicar, ¿a ustedes les faltó algo? Y ellos dijeron, no. ¿Le faltó comida a ustedes? No. ¿Le faltó agua? No. ¿Le faltó vestido? No. ¿Le faltó zapato? No. ¿Le faltó dinero? No. ¿Por qué? Porque donde ellos iban, era como que la gracia de Dios, ¿verdad?, estaba en ellos, y muchas personas le decían a los discípulos, entren a mi casa, y muchas veces, ¿verdad?, el horario, no sé, hay gente que le encantan también regalar, te regalan un buen jugo, te preparan comida, lo que sea, y te dan, sienten en su corazón regalarte algo de ropa, zapatos, dinero, lo que sea. El Señor dijo, cojan lo que le den, ¿verdad? Menos golpe, como dicen allá en Santo Domingo. Cojan todo, menos golpe. Bueno, entonces ellos dijeron, no, Señor, cuando tú nos enviaste, no nos faltó nada. Pero hoy en día, hermanos, oigan bien, le estoy diciendo, cuando el Señor le dijo eso a los discípulos no tuvieron que coger un carro. La mayoría de las cosas que hacían esa gente en los tiempos antiguos era a pie, o quizá un burrito, y el burrito iba muy cargado de sacos y de tantas cosas que la gente se la pasaban caminando a pie, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, como están las cosas, ¿verdad? Hay muchos de los hermanos que por misericordia de Dios tenemos un carro, ¿verdad? El carro no es que yo tengo un carro. Decir que yo tengo un carro, que estoy diciendo que estoy manteniendo ese carro, ¿sí o no? Sí, lo estoy manteniendo. ¿Cómo? Lo estoy limpiando, le doy su lavadita, hay que echarle la gasolina o el diésel o el gas o el metano, lo que use ese carro. Tengo que tenerlo siempre bonito, ¿verdad? Limpiarlo siempre, arreglar lo que se daña, ¿ok? Eso significa tener un carro. Y ahora con tantos impuestos que tienen los países, óigame, aquí en Italia, para usted tener un carro,
y dizque dejarte circular, tú tienes que pagarle al gobierno un contributo, ¿verdad? Es increíble. Bueno, la cosa en mi país hay que cambiarle la placa, yo no sé cuánto cierto tiempo. Aquí en Italia yo no tengo que cambiar. Yo le pongo una targa y esa targa dura miles y miles de años con esa placa, el carro. En mi país no, en mi país cada cierto tiempo hay que estar cambiando. Yo no sé para qué. Yo estaba diciendo, hermanos, que cuando Dios envía a una persona a predicar, ¿verdad? O cuando los hermanos vamos a predicar, y tenemos que movernos de una provincia a otra, de una provincia a una ciudad, de una ciudad a otra, está un poco lejos, vamos a decir, y usted tiene que usar su carro, ya usted está gastando gasolina, ¿verdad? Ya sea que usted se vaya en motor, en su carro, tenga que coger el tren, tenga que coger un avión, ya usted está gastando. Pero cuando Cristo le dijo a los discípulos, ellos iban de casa en casa y eso fue a pie. Ahí no había ningún gasto. ¿Ok? Mientras que si usted tiene que tomar un carro, un bus o autobús, su carro, su motor, ya usted está pagando, ¿verdad? Ya está usted invirtiendo, está gastando ya. Y un ejemplo, allá en Santo Domingo, nosotros en mi iglesia hacíamos campo blanco, que era predicar, ¿verdad? Evangelizar en las esquinas con el megáfono, o si no con el micrófono, un amplificador, una bocina, y ahí predicaban. Entonces, comprar el micrófono cuesta. Comprar todos esos aparatos musicales, todo lo que tenga que ver, que usted tiene que usar el micrófono, etcétera, usted está gastando dinero. Muchas iglesias envían misioneros lejos, pero ellos le dan sustento a esos misioneros. Muchas iglesias dicen, miren, nosotros queremos abrir otra iglesia en otro lugar. Envían, ¿verdad? Una familia, envían una persona que sea para que vaya en ese lugar a abrir otra iglesia. ¿Ok? Pero esa iglesia, ese pastor le da dinero, sustenta a aquel misionero, ¿verdad? Que se fue lejos, quizás se fue para otro barrio, para otra provincia, otra ciudad, otro país. Esa iglesia está obligada a sustentar a esa persona que se va a abrir otra iglesia, otro lugar. Ok, entonces, porque Cristo dijo que el obrero es digno de su alimento y es digno de su salario. Los discípulos no llevaron nada material, pero sí llevaron la unción, llevaron la palabra de Dios. Amén. Hoy también se debe llevar dinero, pero se cobra, pues depende qué cosa tú debes hacer. Oigan, cuando la iglesia o en un evento se cobra, oigan bien, nosotros predicamos la palabra gratis, pero ya cuando tú tienes que moverte de tu casa, como estaba diciendo ahorita, tienes que moverte de tu casa, ya sea en un motor, carro, autobús, tren, avión, quién sabe, un barco, que ya tú tienes que meter dinero. La persona que te invita tiene que ayudarte con los gastos, y ahí tú no le estás pidiendo dinero a nadie, ¿verdad? Sino que la persona que te invita te tiene que ayudar con los gastos que tú estás haciendo. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos, no lleven nada, no lleven dinero, ni agua, ni nada, ni zapatos, ni ropa, nada, vayan y prediquen. Él le dijo así a ellos, pero el Señor mismo le dio, ¿qué? Gracia a esos discípulos, que cuando ellos entraron a esas casas,
En esa casa, el Señor permitió que le dieran el alimento, le dieran zapatos, le dieran ropa, le dieran de comer, le dieran agua, hasta quizá lo dejaron reposar un poco del largo camino. El Señor sustentó a esas personas. El ministerio de Jesucristo, dice la Biblia, era sustentado por mujeres ricas, por personas que sentían en su corazón dar una ofrenda, algo que te salía del alma, ¿verdad? Espontáneo, voluntario. No era que Cristo en su ministerio tenía una tarifa. Y cuando él iba a predicar, a sanar a un enfermo, a orar por alguien, él no le estaba cobrando a nadie. Todo era gratis. ¿Ok? Cristo caminó muchísimo predicando. Se iba de aldea en aldea, sabrá de cuántos kilómetros al día caminaba Jesucristo. Pero hoy en día, hermanos, una persona te invita para ir a una iglesia a cantar, a una actividad evangelística, lo que sea. Eso que te invitan te tienen que ayudar con la gasolina, te tienen que ayudar con dinero, ¿ok? Es una ofrenda voluntaria, ¿ok? Pero hoy en día, ¿verdad? Los que van a predicar tienen que decirle al que lo invita, mira, tú tienes que ayudarme porque yo me voy a trasladar de una ciudad a otra, de una provincia a otra, lo que sea. Tengo familia que alimentar. Entonces, la persona que te invita está, vamos a decir entre comillas, obligado a ayudarte, a sustentarte, porque tú te estás trasladando de un sitio a otro. ¿Me entienden? Pero no es que el que va a predicar, el predicador o el cantante que va a predicar, le está diciendo a que, mira, yo tengo una tarifa, si tú me invitas a predicar, si tú me invitas a cantar, yo tengo una tarifa aquí, mira, tú tienes que darme tanto. Yo creo que ahí no se puede llegar a tener tarifa. Eso es lo que yo creo y según la Biblia es así que tiene que funcionar. Pero estamos en el siglo XXI, año 2025, las cosas han cambiado, ¿verdad? La palabra de Dios no cambia. Así como lo hizo Cristo debe ser, pero, oigan bien, el cantante, vamos a poner el cantante, porque el predicador lo invitan, ¿verdad? Le pagan lo que él gastó, le dan una ofrenda de lo que él gastó. Gastó 100 pesos, un ejemplo, de $100 para llegar a un sitio. Bueno, la iglesia que lo invitó, el pastor que lo invitó, le da esos $100, o si quiere darle más, le da más. Eso ya le cubre los gastos, hermanos. El predicador no tiene que pedir nada, solamente que le cubran los gastos. Y si el pastor que lo invitó, la persona que lo invitó, siente en su corazón darle de más, para ayudarlo, amén, gloria a Dios, venga, dicen aquí. Dice, un ejemplo, los cantantes. El cantante tiene gastos enormes, ¿ok? Por eso debe vender CD. Ya los CD no se están vendiendo casi mente. Pero en el tiempo ¿verdad? Tenía que vender CD, cobrar cobrar, pero cobrar no quiere decir que no está dando por gracia lo que recibió de Dios. Hermano, nosotros cuando cantamos no estamos diciendo, págame porque yo canté, págame porque yo prediqué. No, nosotros estamos hablando del gasto, lo que tú consumes, lo que tú tienes que pagar para trasladarte de un sitio a otro. Eso es lo que nosotros le pedimos a los que nos invitan, porque si es para pagarte porque tú cantas, ahí el dinero tiene que ser bien grande, claro, ok, pero nosotros cantamos de gratis, predicamos de gratis, solamente decimos, ayúdanos con la gasolina o ayúdanos con el transporte, ok.
Entonces, el que canta, graba. Cuando tú vas a un estudio de grabación, eso no es gratis. Ahí tú tienes que pagar para poder grabar 5 o 10 canciones, un ejemplo, 8. ¿Verdad? Cuando tú vas a las iglesias, un evento a cantar, tú tienes que vender esos CDs. Porque hay gente que quiere que tú les regales el CD. Hermano, pero si eso me costó dinero. Entonces usted tiene que ayudarme, la música está buena, te ayuda a adorar a Dios. Dios hace un milagro en tu vida, te sana, te edifica, te bendice. Hermano, un CD, ¿cuánto puede costar? ¿Verdad? Entonces, los cantantes tienen que vender los CD. Si usted tiene una librería, en esa librería hay que vender las Biblias, hay que vender libros y tantas cosas. O sea, eso no es gratis que te lo hacen. Entonces, en los cultos normales, oigan bien esto, en los cultos normales se recogen diezmos, se recogen ofrendas durante el culto. Mientras que en los conciertos y en las actividades cristianas se cobra antes de entrar al lugar, pues se deben pagar músicos, cantantes, se debe pagar el agua, la luz, el aire acondicionado, la calefacción, las luces, los equipos de sonido, el alquiler del local. Oigan bien, hermano, oigan bien. Yo quiero hacer un concierto, un ejemplo. O quiero hacer un congreso, un campamento. Óigame, tengo que pensar que tengo que alquilar un local. Ya eso es dinero. En ese local están las luces, tengo que buscar el equipo de sonido, si no lo tiene, y si lo tiene, va incluido en el, ¿cómo se llama? Va incluido en el alquiler del local. O sea, para yo hacer una actividad cristiana en un local o también en una iglesia que ya tenga todos los equipos, como quiera, yo tengo que pagar. Ok, como soy la que estoy organizando, debo pagarle a ese local porque me permiten realizar mi actividad. ¿Sí o no? Entonces, hay que pagar eso. Porque si se daña una silla, vienen gente, ¿verdad? Al concierto, al congreso. Hay gente que son imprudentes, que no se sabe ni siquiera sentar en una silla. ¡Brum! La rompen, la dañan, lo que sea. Hay que pagar eso. Se daña el micrófono esa noche. Se daña el aire acondicionado, lo que sea, hermano, hay que pagar. Estamos en un mundo que el pagamento es oficial. Entonces, como la organizadora que soy, yo tengo que cobrar. En los cultos normales, ¿verdad? Nosotros vamos a la iglesia. La iglesia no te está cobrando porque estamos haciendo un culto al Señor. Pero esa iglesia, ¿verdad? Es un local de 4 paredes. En esa iglesia se paga la luz, se paga el agua, la calefacción, se paga el aire acondicionado. Se pagan tantas cosas, hermanos. Y el sustento del pastor también. Entonces, en esa iglesia, en ese local, se recogen diezmos y se recogen ofrendas. ¿Ok? Y nadie dice nada. Pero si yo voy a organizar un concierto, voy a hacer una actividad en grande, donde van a ir cientos de personas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que alquilar un lugar y en ese lugar uno cobra. ¿Pero qué es lo que tú estás cobrando? ¿La predicación? ¿La canción de alguien? No. Tú estás cobrando para poder pagar ese alquiler, pagar las luces, pagar el agua que tú vas a consumir. Todo hay que pagarlo, señores. Entonces, si los impíos lo hacen, eso no es nada. Pero si lo hace un cristiano, ¡ay! Ya estás vendiendo la palabra, ya estás vendiendo el mensaje, ya estás vendiendo la alabanza. Hermanos, cuidado.
Cuidado. Entonces, en las iglesias, un culto normal, se recogen ofrendas y diezmo. ¿Cuándo? Durante el culto, ¿verdad? Dicen, vamos a cantar un coro y vamos a recoger las ofrendas. Mientras que en una actividad que usted hace, un concierto, un congreso, un campamento, usted tiene que dar una ofrenda. ¿Pero cuándo? Comprando el ticket. ¿Entendieron? El boleto. O sea, la ofrenda en un culto normal es durante el culto. Pero para la actividad, usted paga por adelantado. ¿Entendió? Y usted no está pagando ninguna alabanza, ni le está pagando que le están por una oración, o que usted está pagando de que porque para recibir la palabra de Dios. No, usted está ayudando a ese hermano que organizó el evento con ese ticket que usted compra, con ese ticket que compramos todos. Esa persona que organizó ese concierto, esa actividad, va a pagar el alquiler, va a pagar, que ahí incluye las luces, el aire acondicionado, el agua que tú gastas, en fin. ¿Me entendieron? Entonces, yo no creo que en los conciertos se cobra con fines de lucro. O sea, la mayoría de personas que organizan un concierto, una actividad, lo que sea, y está cobrando, hermanos, la primera cosa es que tienen que pagar ese alquiler, tienen que pagar esos micrófonos, pagar las luces, todo. ¿Y qué es lo que usted hace? Comprando el ticket, el boleto, usted está dando un contributo. Lo que pasa es que ese boleto tiene una tarifa. ¿Ok? Por ejemplo, voy a dar un concierto, son $20 la entrada. ¿Qué usted como público tiene que pensar? Bueno, la hermana está cobrando $20 porque ella tiene que pagar el local, tiene que pagar los micrófonos, la calefacción, el aire acondicionado, la luz, hasta la seguridad. Por cualquier cosa que pase, hay dinero para pagar y resolver el problema. Entonces, cuando los cristianos cobran para una actividad, es como si estuvieran colectando una ofrenda, pero en vez de hacerlo durante el concierto, durante la actividad, te lo cobran por adelantado. Usted va a la, ¿cómo se llama? A la boletería, ¿verdad? Se dice. Usted va a la boletería, compra o a la librería, donde quiera que dice que lo están vendiendo. Usted va y compra el ticket o los tickets para poder participar en ese concierto, en esa actividad. ¿Ok? Pero yo no creo que los cristianos cobramos para vivir una vida lujosa, para vivir sobre la, ¿cómo se dice? A costilla de los demás. Y si hay gente que lo están haciendo así, ellos se la van a ver con Dios. Entonces, para mí eso no es nada que la iglesia cobre cuando hace una actividad. Porque en la iglesia siempre, hasta de los tiempos de Jesucristo, se colectaba la ofrenda. ¿Ok? Jesucristo predicaba y se ve que había un momento en que se colectaba la ofrenda. La gente daba lo que sentía en su corazón. Jesucristo tenía un tesorero y el tesorero se llamaba Judas. O sea, ellos colectaban su ofrenda. Y Cristo nunca dijo que no den ofrenda, porque Él es el Todopoderoso. Él tiene todas las cosas debajo de sus pies. Él podía regalar dinero como un loco. No, el Señor permitió que dieran la ofrenda. Y quién sabe cuánta gente le daban los diezmos también a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Jehová Dios dijo que tenían que dar ofrendas. ¿Ok? Se daban ofrendas antes. Quizás no de dinero, pero eras un agricultor
tú hacías un trabajo, ¿verdad?, de algo, y tú sacabas el 10% de eso y lo llevabas al templo. ¿Por qué daban ofrenda y daban diezmo en el Antiguo Testamento? Porque Dios dijo, habían 12 tribus en Israel, ¿verdad? Entonces, el Señor dijo, 11 tribus van a trabajar. Normal, usted va a tener su trabajo normal, su empleo, pero va a haber una tribu que no me va a trabajar en las cosas seculares. Me van a trabajar solo para el templo. Me van a tener el templo bonito, las lámparas encendidas, métanle su aceitico, van a hacer los sacrificios, me van a tener todo limpio. Entonces Dios tenía, y preparen los coros para cantar las canciones, las alabanzas a Dios. Entonces la tribu de Leví tenía el trabajo espiritual dentro del templo. Y como ellos no trabajaban secularmente, no producían dinero, pues entonces las 11 tribus que trabajaban traían los diezmos y las ofrendas en el templo, y eso servía para que esa tribu de Leví, para mantenerla, ¿verdad? Y así ellos hacían el trabajo que Dios les había dicho. O sea, en las iglesias, en las cosas del Señor, siempre se ha cobrado. Lo que pasa es que decir cobrar, como que suena un poquito, ¿verdad?, raro, exagerado. Pero siempre se colectaban ofrendas. Ahora, últimamente, cuando usted va a un evento cristiano, la mayoría de esos eventos, usted paga su ofrenda por adelantado. A eso le llamamos, compre su ticket, compre su boleto. Y antes de usted entrar al lugar, usted enseña el boleto de que usted lo compró. ¿Ok? Porque el obrero, dice Jesús, es digno de su alimento y también es digno de su salario. Gloria al Señor. Hermano, hay personas que tienen programas en la radio, en la televisión, en revistas, en periódicos. Y eso, todo eso es dinero. Si usted siente en su corazón dar una ofrenda, amén, de una ofrenda para que esas personas sigan trabajando para la obra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ustedes creen? No confundamos el dar de gracia con el gratis. ¿Ok? Porque los cantantes, vamos a ver esta pregunta, ¿por qué los cantantes cobran por una actividad? Ya les expliqué. Muchos años atrás no se cobraba, ¿verdad? Porque eso era un tabú, solamente los impíos lo hacían, ¿ok? Pero llegó un momento en que los cantantes cristianos tuvieron que cobrar, hermanos, por ciertos problemas de ciertos pastores que cuando tú ibas a la iglesia de ellos a cantar o a predicar, no te ayudaban con la gasolina, no te ayudaban con el transporte, solamente decían muchas gracias por venir, Dios le bendiga. Y eso no es así, hermano. Cristo dice que el obrero es digno de su salario, es digno de su alimento, tú tienes que ayudarlo. Vino de por allá de San Quintín, muchacho, dale, predicó, cantó, ayúdale. Pero desgraciadamente hubieron personas que tuvieron que poner tarifa. Muchos cantantes y predicadores. Mira, yo vivo en San Quintín por allá. Tú me invitas a predicar o a cantar. Ayúdame con... Oigan bien, ellos no están cobrando porque predican. No están cobrando porque cantan. Están cobrando porque se mueven de un sitio a otro. Tienen que pagar gasolina, pagar peaje, pagar el tren, pagar el avión, la guagua, lo que sea. Usted lo que esté ayudando a que ese hermano pueda llegar al sitio que lo han invitado. ¿Ok? Entonces, para mí, así es que yo la veo. No cobramos por alabar a Dios, ni por orar, ni por sanar enfermos, sino que por los gastos. Porque Cristo dijo que el obrero es digno de su salario, de su alimento,
Y más si la persona está casada con hijo, hermano, a eso sí es verdad que hay que ayudarlo con algo monetario. No solamente orar por esa persona, sino también ayudarlo monetariamente, ¿ok? Gente casada que quizá vive en una casa alquilada, tiene que pagar alquiler, agua, luz, teléfono, gas, en fin, los muchachos en el colegio. Entonces la gracia de Dios, ¿verdad? Sus talentos, capacidad, dones, ministerio, cualquier servicio espiritual en la obra de Dios, una exhortación a hacer milagros, consejos, eso Dios nos ha llamado a hacerlo, pero si tú vives de eso, hay gente que Dios la llama, trabajan en eso como hizo con la tribu de Leví. La tribu de Leví, trabajen solo en el templo. Manténganlo limpio, hagan los sacrificios, limpieza, el coro que debe estar siempre preparado para cantar las alabanzas, etc. Esa gente no trabajaba. A ellos tienen que mantenerlo. Entonces, si las personas ahora se dedican solo a cantar, hermano, esa gente hay que ayudarlo para que sigan cantando, para que sigan produciendo música, para las iglesias adorar a Dios, glorificar al Señor. Qué lindo cuando escuchamos las canciones y nos las aprendemos y con ellas alabamos a Dios, pero hermano, recuérdense que esa persona invierte, esa persona tiene que pagar en un estudio de grabación para poder grabar y lanzar esas alabanzas para que el pueblo de Dios adore al Señor. Entonces, si esas personas viven de eso, hermano, ayúdenle. Y no decirle, no, mira, Dios te va a proveer, yo voy a orar por ti. No, no, no. Dele. Usted va a orar, pero dele también. Hay que darle lo necesario para vivir, para su sustento, para su familia. A los cantantes los sustenta, haciendo conciertos, ¿verdad? Los cantantes se sostienen haciendo conciertos, que lo invitan de aquí para allá, de allá para acá. Pero de que hay abusadores en el pueblo de Dios, avaros, haciendo ganancias deshonestas, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, de eso hay un montón. Pero como dije ahorita, se la van a ver con Dios. Amén. Dice aquí, bendito sea el Señor. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo sabemos, hermano, pero ellos darán cuenta, pues a Dios nada se le escapa. Todo está al descubierto delante del Señor. Así que ustedes saben, los cristianos no cobramos por predicar ni por cantar. Nosotros cobramos si vamos a hacer una actividad, y en esa actividad, hermano, usted tiene que pagar el local, y tiene gastos enormes que pagar, hermano, usted tiene que cobrar eso. Ahora, si viene un hermano y dice, no cobre, que yo te pago todos los gastos, ay, qué chévere, pero los cristianos no cobramos. De que hay un grupito por ahí de cabezadura que está haciendo unas tarifas exageradas, está cobrando de una manera exagerada y viven de eso, ¿verdad? Esa gente se la van a ver con Dios. Pero nosotros, o sea, la palabra de Dios no es para uno cobrar. Voy a cobrar porque voy a predicar, voy a cobrar. Mira, yo voy a predicar, tú tienes que pagarme tanto. Pongo mi tarifa de tanto. No, eso no se hace. Usted lo que hace es que le dice al hermano, miren, yo vengo de allá de San Quintín, lejísimo. Usted me tiene que ayudar con la gasolina, pagar el peaje, me tiene que ayudar. Yo soy papá de 2 o 3 muchachos, usted sabe. Usted le pone sus condiciones de cómo usted está. Y esa persona que lo invitan tiene que entender que lo que dijo Cristo, que el obrero, ¿verdad? El predicador, el cantante que trabaja en las cosas de Dios es digno de comer y es digno de su salario. Usted le da su ofrenda, amén, para que esa persona pague todos los gastos que hizo.
Bendito sea el Señor. Entonces, cuando en un evento cristiano ustedes ven que están cobrando, no solamente, hermanos, esa es una ofrenda por adelantado que usted está dando. Porque en todos los cultos cristianos, hasta el mismo Cristo, ellos no cobraban, pero se colectaba una ofrenda, se colectan los diezmos. ¿Ok? En la iglesia siempre se ha movido el dinero para pagar el alquiler, para pagar el agua, la luz, el abanico, el aire acondicionado, la calefacción, tantas cosas, hermano. Y también para sustentar al pastor, que muchas veces los pastores no tienen trabajo, pero están trabajando en las cosas espirituales del Señor. Así que Dios le bendiga. Les habló Jacqueline King. Amén. Los cristianos verdaderos no cobran por predicar o cantar. No, sino que nos dan una ayuda, ¿verdad? O nos pide una ayuda, o el manager que tiene ese cantante dice, mire, nosotros nos movemos de tal ciudad, tiene que ayudarnos, amén. Así que Dios le bendiga, muchas gracias. Les habló Jacqueline King. Espero que el Señor les haya hablado. Amén. Gloria al Señor.